Hago esta grabación con el objetivo de que los estudiantes sepan cómo entrar a la guía de química de grado octavo. Primero entonces te ubicas en Google y allí colocas cápsulas educativas digitales. Haces clic y entras a cápsulas educativas. Entonces luego haces clic encima de cápsulas educativas digitales y lo que te va a salir son los contenidos para aprender. Aquí dice contenidos para aprender. Como estamos en grado octavo, entonces le damos clic en básica secundaria. Y una vez que le das clic ahí, te aparece sexto, séptimo, octavo y noveno. Le haces clic encima de grado octavo y te aparecen las tres áreas fundamentales que son matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Entonces, como estamos en ciencias, en ciencias le das clic ahí encima y te aparecen, inmediatamente te va a hacer un despliegue del menú de las unidades didácticas que hay en grado octavo. ¿Cuáles son? Son estas 5. ¿Dónde estamos ubicados? ¿De qué está hecho todo? ¿Cómo se relacionan los componentes? ¿Cómo cambian los componentes del mundo? Y cómo transformamos el planeta. Entonces, según la ruta de entrada que les coloqué en bioquímica.blogspot.com, dice que tengo que hacer clic en la segunda unidad donde dice de qué está hecho todo lo que nos rodea. Entonces, la segunda unidad es esta. Hago clic ahí y se despliega todas las guías que hay en esa unidad. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más abajo hay otras 7 y 8 guías. La guía que nosotros estamos buscando en el punto 9 de la ruta de entrada dice que es la primera guía, que se llama ¿Por qué los átomos de la naturaleza se enlazan de distintas maneras? Entonces le hago clic ahí encima, allí encima en la primera guía, que se llama ¿Por qué los átomos en la naturaleza se enlazan de distintas maneras? Clic ahí, clic izquierdo obviamente, e inmediatamente te aparece toda la unidad didáctica a la que estamos haciendo referencia. Luego entonces para ver la guía te tienes que ir acá a actividades imprimibles y haces clic ahí encima, clic de izquierdo y te aparece la guía. Esta guía entonces vamos a mirar que tiene cuántas actividades. Bueno, en la información que les mandé en bioquímicavirtual.blogspot.com dice cómo realizar el trabajo de la guía. Entonces, el primer punto es resuelva la pregunta de la introducción. Esta es la introducción. Entonces vamos a ver que allí hay una primera pregunta. Las primeras preguntas consta de 2 partes y una dice observa con atención la imagen número 1, o sea la de arriba, y la segunda cómo se obtiene la sal. Usted entonces desde luego tiene que hacer una investigación sobre el tema en Google, colocas la misma pregunta y te va a salir la respuesta. Luego entonces dice en el segundo punto leer
sintetizar y resolver las 6 actividades y las preguntas de cada una de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta guía tiene 6 actividades en las cuales cada actividad va a contener unas preguntas que tienen que resolver. Además de resolver esas preguntas, ustedes tienen que leer y hacer el resumen de todo este contenido que ustedes están observando allí. Más adelante entonces vas a encontrar que hay una actividad que es de relacionar esta parte de acá, que es representación del átomo, con la parte del lado de acá. Ustedes con flechas o simplemente colocando el nombre aquí debajito, puedes decir, o aquí abajo también, en cualquiera de los dos lados, decir cuál es la respuesta a cada una de ellas. Bien, entonces, esa es la primera actividad, de la cual más adelante dice configuración electrónica de un átomo. Entonces, pues dice reúnete con 2 compañeros, pero obviamente que ahora no podemos salir, entonces no se van a poder reunir, simplemente entonces ustedes van a investigar ese tema. Bueno, aquí hay una actividad que es un laboratorio. Como no podemos estar en el laboratorio, entonces pues simplemente usted va a hacer la representación del átomo en unas hojas de cuaderno. Pueden ustedes recortar los círculos y vas haciendo esa representación. Y con frijoles, arvejas y maíz pueden hacer la representación de protones, neutrones y electrones. Bueno, entonces allí van a leer toda esta parte, este contenido, y van a hacer un resumen. Tienen que estudiar todo este contenido para poder que vayan aprendiendo. Por ahora tienen que simplemente hacer la síntesis de esas lecturas, sintetizar lo que más puedan, y las actividades que toque que hacer, como por ejemplo en la actividad número 2, pues simplemente ahí hay un diagrama de flujo, o podemos decir que es un pequeño mapa conceptual del tema, y eso tiene que ver con el tema de aquí enseguida para resolver las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es número de valencia? Todo eso, entonces tienen que irlo haciendo. Sintetizar o hacer el resumen de qué es la estructura de Lewis y enlaces químicos. Tienen que ir estudiando todo esto. En su debido momento yo haré, para esta actividad número 2, voy a hacerles un video explicativo de una de los ejemplos que hay ahí, para que ustedes vean cómo se hace eso. Bueno, y entonces acá hay 2 ejercicios que deben de hacer sobre el azufre y sobre el flúor. Más adelante pues hay texto que ustedes deben de resumir, y hay actividades que deben de completar allí. Aquí está la tabla periódica, y explica cómo está constituida la tabla periódica. Eso entonces, sí, la tabla periódica tienen que estudiarla. Si no tienen en su casa en internet, pueden encontrarla también. Bueno, eso es más o menos, son 6 actividades. Si hay algún laboratorio, como en alguna de las guías nos vamos a encontrar más adelante, entonces obviamente que no podemos hacer el laboratorio. Este resumen de esta página 28, entonces tienen que hacer ese resumen allí en este espacio que queda. En la tarea de la página 29 y de la página 30, entonces tienen que hacerla. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que realizar la configuración electrónica de esos siguientes elementos. Lo que les convendría a ustedes es simplemente entrar a internet
y buscar la configuración electrónica de esos elementos que están ahí en el ejercicio, que son el litio. Tienen que colocar el símbolo atómico, el bromo, su símbolo atómico, el manganeso, la plata, el mercurio. Y de esta tabla, usted tiene que colocar el análisis y completar esa tabla. Lo de estructura de Lewis, que está en este lado acá, entonces yo les voy a ir explicando en un video, ¿no? Lo de la estructura de Lewis, que es esta parte de aquí, en la página 30. Y eso es todo lo de esta guía. Esta guía se demora más o menos un mes en desarrollarla toda, por lo que tiene bastante trabajo y además son bastantes actividades las que hay que desarrollar en ella. Bueno, por ahorita entonces eso es todo. Les agradezco mucho la atención y espero que si alguna duda se resuelvan en el transcurso de la semana, de lunes a viernes, en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hasta luego.